Y bueno, ahora sí que sí, vamos acabando este bloque con el quinto subpunto, que son verbos, los verbos esenciales o verbos muy importantes en italiano, son muy comunes de encontrar, que son el verbo essere, ser o estar, y avere, tener. ¿Vale? Como dice aquí, estos verbos son fundamentales, son muy importantes porque se usan mucho en el día a día y los vais a encontrar en las situaciones o en conversaciones cotidianas, ¿vale? Estos verbos, eso sí, son irregulares, es decir, aunque acaben en ere, no van a seguir estas desinencias, estas reglas que hemos visto en la segunda conjugación, sino que van a seguir sus propias normas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente aprendernoslo de memoria, no podemos seguir ninguna regla para su uso, ¿vale? Como dice aquí, ¿por qué son tan importantes estos dos verbos en la lengua italiana? Pues en primer lugar, essere, ser o estar, que hacemos esa distinción en español, en italiano no, en italiano es aún más fácil, solo tenéis esa forma. Se usa para hablar de quién eres, cómo te sientes o dónde estás. Es el verbo que usamos cuando nos presentamos, yo sono Belén, soy Belén, cuando describimos algo o cuando hablamos de lugares, ¿vale? Yo sono di Siviglia, también lo vimos anteriormente, soy de Sevilla, ¿no? En segundo lugar, avere, por otro lado, es el verbo que usamos para hablar de lo que tenemos, de posesión. Y para también, esto es importante, indicar nuestra edad. Además, es un verbo muy importante en los tiempos compuestos, como el pasado. Esto lo veremos en bloques futuros de este curso, ya que se usa junto con otros verbos auxiliares para formar frases en el pasado, ¿no? Por ejemplo, io ho mangiato, yo he comido. Es igual que en español, es muy fácil. Lo veremos, como digo, en futuros bloques. Vamos ahora sí a hacer una pausa en cada uno de estos dos verbos. Vamos a empezar con el verbo essere, ser o estar. Como hemos dicho, me reitero, es uno de los más importantes del italiano, ya que se usa para expresar identidad, soy, eres, somos, o para indicar estado o ubicación, yo estoy. Hemos dicho que en español tenemos esas dos diferencias, ser o estar, pero en italiano no. Es un verbo irregular, lo que significa que no sigue la regla de conjugación, ¿no? Aquí os dejo una tabla con la conjugación en la columna del medio, sono 6, siamo 7 y sono, y a la derecha os dejo la traducción, ¿vale? Como dice aquí, os dejo unos usos principales del verbo essere, como hemos dicho, que es para indicar identidad o educación. En primer lugar, identidad o descripción. Yo sono María, lui es enseñante, yo soy María o él es enseñante. Estamos haciendo una descripción de la persona, del sujeto, en este caso de io, yo o de lui, él. En segundo lugar, es para indicar un estado o una condición. Lei è stanca, ella está cansada. O io sono felice, yo soy feliz o estoy feliz. Pues vamos a describir esta condición en la que nos encontramos personalmente ahora mismo, ¿no? Y en tercer lugar, para la ubicación. En este caso sería el estar español. La casa es a Roma, o se llama el parco. La casa está en Roma o estamos en el parque. Vamos a seguir, en segundo lugar, hablando un poquito más en profundidad del verbo avere. Como he dicho anteriormente, también es irregular, rige su propia norma y se usa para indicar posesión. Pero también, como hemos dicho, se usa en verbos compuestos de pasado, ¿vale? Os dejo de nuevo la tabla en la columna central o, hay, a, abbiamo, avete, hanno. Cuidado, porque es cierto que primera, segunda, tercera persona del singular y tercera persona del plural empieza, como ves aquí, la forma conjugada por una H, por esa H muda en italiano, y es cierto que el nosotros y el vosotros pues empieza directamente con la A, abbiamo, avete. Cuidado, ¿vale? Esas son las particularidades más importantes a las que tenéis que prestarle más atención. ¿Cuándo vamos a usar el verbo avere? Aparte de esa posesión, en primer lugar, yo ho una máquina, tengo un coche, o tú hay un libro, tú tienes un libro. Pues también en segundo lugar, para la edad, lo hemos mencionado antes, yo ho 20 anni, tengo 20 años, o loro hanno 30 anni. Ellos tienen 30 años. Es igual que en español, usamos el verbo tener. No es como en el inglés que se usa ese verbo to be, que es el verbo ser o estar, ¿no? Aquí no. Igual que en español, verbo tener. Y en tercer lugar, conjugación en tiempos compuestos. Me reitero, lo veremos en futuros bloques. O mangiato, he comido, o habíamos visto el film, hemos visto la película. Por último lugar, os dejo un quinto ejercicio donde tenéis que unir la columna A con la columna B. Simplemente tenéis oraciones donde falta el verbo principal de la oración,
que son estos verbos essere o haber, y nada, tenéis que elegir cuál de estas opciones es correcta para cada oración. Y una vez que lo realicéis y queráis saber la respuesta a los ejercicios que hemos visto durante bloques, pues os vais a esta parte del vídeo y aquí lo encontraréis en negrita señalado. El primero recordamos que era elegir el artículo definido o indefinido correcto según número y género. El segundo ejercicio era elegir el ejercicio de multiple choice, elegir de nuevo el artículo entre tres opciones que os presentaba. En tercer lugar, clasificábamos los sustantivos comunes en género y número, masculino o femenino, singular o plural. Aquí tenemos las respuestas. Cuarto lugar, completábamos la oración con el verbo conjugado correcto, según la primera, segunda o tercera conjugación de los verbos entre paréntesis. Y para acabar, pues el que acabamos de ver hace un par de minutos, la unión entre columna A y columna B según el verbo ser o estar, essere o el verbo tener, haber. Así que nada, espero que os haya servido estas explicaciones, que hayáis aprendido un poco sobre gramática básica en italiano y nos vemos en el bloque número 3.